de la época que hablas del del baby boomer, del autor, porque yo también estuve buscando información y documentales y esta generación, ¿verdad? Dice, bueno, por alguna manera se sorprende de, de los jóvenes de ahora en lo concerniente a lo que toca un poco la novela, que es la prostitución, el medio que ellos tienen para salir adelante. Pero todo lo que viene atrás tiene también relevancia, porque como dices tú, como a pesar de que Tokio fue arrasado con pues las bombas que lanzó Estados Unidos en sus diferentes en los tiempos, cómo surge, ¿no? De esta catástrofe que se les dejó, de alguna manera, pues en una forma a través de reconstruir su nación. Y a mí me sorprende, o sea, cuando yo me enteré de eso dije, wow, o sea, otra vez y vemos lo que tienen ahorita y yo me quedo sorprendida, ¿no? De cómo serán adelante. Y a este autor me imagino pues también, ¿no? Que lo plasma aquí en un poquito en su novela, esa relación que hay con Estados Unidos, pero en los personajes, pues en su diferente, que es Frank, Estados Unidos, y este otro jovencito de 20 años, que es Kenji. Y ahorita sigo comentando para que comenten los demás compañeros. Sería mi parte. Muchas gracias, Verónica. Hazel, que no vi tu manita, perdóname. Hola, buenas noches. No, no te preocupes. Pues yo, híjole, a mí me pareció esta novela, cuando empecé a leerla, gracias a Roberto, ya sabía que iba a ser cruda y seguiría cruda. Y la verdad es que jamás, como llegó un momento en el que como que tenía que ubicarme dónde estaba y en la época, y ahorita que nos vas poniendo, entro en contexto, ¿no? A final de cuentas, creo que Japón, como bien decían, se tuvo que rehacer, y esta parte bueno, debo decir que yo no conozco mucho de Japón, pero en el momento de leer este libro me pareció impresionante el hecho de que los japoneses, o como lo plantean aquí, admiran tanto a Estados Unidos cuando ellos fueron los que arrasaron, ¿no? Y de pronto, cuando te empiezan a contraponer de una forma muy cruda a Kenji y a Frank, llegan a un punto en el que Kenji se plantea qué es su vida, ¿no? O sea, porque no sabe ya ni qué hacer, está en una encrucijada al final del libro, y de pronto se pone todo el tiempo, él está pensando en qué onda con este hombre, ¿no? ¿Qué le pasa? Al principio empieza a sospechar que él es el todo, que de pronto agarras y debo de decirte que para mí, el estar pensando todo el tiempo en que este era el que mató, qué miedo, ¿no? Un miedo a andar con un cuate que mató y que fue cruel y que todo, y que andas además metido, pues tú bien sabes que estás como en algo que no es legal, en la ilegalidad, y en el mundo, digamos, escondido, ¿no? Pero pues a final de cuentas todos comen y todos son humanos. Y te da muchísimo miedo porque pues él no lo sabía de ciencia cierta, pero le empieza a latir. Y eso a mí me causó un shock, el plantearme estar ahí con alguien en el que yo creo que me puede hacer daño, ¿no? Y lo segundo es haber visto que ya le hizo daño a medio mundo y seguir con él, porque una, o me va a matar, y dos, no confío o no sé qué va a pasar. Entonces me pareció un libro realmente fuerte, bueno, que, que, que contrapone muchas cosas, pero también que muestra cosas en común entre dos sociedades que te ponen aquí, que es al americano medio loco y al japonés, ¿no? Pero llega un momento en que cuando empieza a hablar Frank de su infancia y de su esto, y el otro
Y Kenji busca, o sea, encuentra cierta similitud y dice, no, mejor ya no las busco, ¿no? Qué miedo. Me pareció un libro que sí sacude, que te pone a pensar en estas sociedades que de pronto, como tú bien dices, te las muestran ahora ideales, ¿no? Porque, bueno, yo siempre que veo cosas de Japón te dicen así de no, son bien ordenados, siempre van a la productividad, o sea, hay como, son felices, el nivel de educación es muy bueno, muchas cosas que son muy positivas, como bien habías dicho, pero que no muestran a veces, o esa gente no muestra el lado negativo, ¿no? Y que a final de cuentas, como en toda sociedad y como en todo país, existe. Entonces, así como primer participación, quiero decirte gracias por este libro. La verdad es que yo lo había visto, pero mal de mí, voy a decir algo. Luego se confunde, creo yo, Murakami como el otro Murakami. Y entonces decía yo, no, pues voy a leer a Tokyo Blues porque Tokyo Blues dicen que es mejor. Y de pronto dije, no, pues si no es el mismo, ¿no? No tiene el mismo nombre. Triste porque cuando estuve leyendo dicen que su obra luego se confunde por el otro Murakami. Y así lo ponen, ¿no? Para no, que ubiques que este es Ryu, ¿no? Y que no es el otro. Entonces, te lo agradezco, sí fue un libro que de pronto sí me choqueó, pero que además la narrativa es muy diferente y que sí te sitúa en una época o en un momento en donde te hace pensar y te contrapone dos sociedades y que de pronto entiendes que cuando vas a algún lado en Estados Unidos, encuentras en ciertas tiendas, y debo decirlo, yo sí he visto muchos en Chicago, por ejemplo, en la tienda de Nike. Yo decía, bueno, ¿por qué no hay allá? Que aquí vienen un bueno. Y ahora veo que sí es como una razón. Pero bueno, ya eso es por el momento. Muchas gracias, Hazel. Sí, es que es difícil cuando no hemos tenido contacto con una cultura, ¿no? En principio yo pensaba que Ryu Murakami, sabía que era diferente, pero pensaba que era una autora, ¿no? Porque yo no sabía en esa época de los nombres de aquí, ¿no? Entonces, y ya después me di cuenta que era un autor y ya después me di cuenta del género que escribía. Entonces, también fue un choque leer el libro, pues imagínate. Cecilia. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, perfecto. Estoy acá de incógnito. La propuesta me parece lo más interesante, en principio porque la visión que yo tenía respecto de Japón era también, como decía Hazel recién, bastante idealizada. Lo veía como una cultura milenaria que está siempre a la vanguardia de la ciencia, de la tecnología, que tiene una educación de excelencia. Bueno, obviamente que están muy bien económicamente, un país más estable. Entonces, por ese lado, me sorprendió mucho este trasfondo donde se muestra una sociedad que muy en el fondo estará muy bien económicamente y tendrá mucha riqueza material, pero sin embargo, en el lado humano deja bastante que desear. Un país súper poblado, pero con soledades extremas. Eso sí me lo transmitió muchísimo. Durante todo el libro realmente sentí están juntos pero aislados, personas que en realidad como que no logran conectar emocionalmente, no hay una cercanía. Bueno, todo ese comercio que para nosotros sería bueno, todo lo que tiene que ver con la prostitución, por supuesto, también queda como bastante plasmado. Es otra cosa que yo desconocía. Yo pensaba que en un país por ahí del super primer mundo estas cosas no se veían y eran nada más muy, muy de aquí, muy de estos lugares. Entonces esa es otra mirada que tampoco la tenía. Por otro lado, también otra de las cosas que me sorprendió es esa relación amor-odio entre Japón y Estados Unidos. Y me parecía, por ejemplo, bastante, no sé si era como una crítica solapada, pero por un lado mostraba que había como cierta idolatría a lo que representa el imperialismo, Estados Unidos, sus negocios, bueno, hablaban de las marcas y lo demás, o quizás el sueño de irse a Estados Unidos,
Lo que me pareció raro, porque siendo el autor japonés que ponga esa visión, me parece bastante raro, por eso yo quizás era una crítica solapada, porque también el personaje este extranjero, estadounidense, también, como en un momento dado, en algunas partes de los diálogos, cuando la chica hablaba de que le gustaba Nike, entonces él también un poco como que la ridiculiza en cierto modo. Entonces me sorprendió, por eso pienso que quizás era como una especie de crítica. La historia, bueno, me sorprendió todo, todo. Supongo que también entré así con cero expectativas, digo, bueno, voy a ver de qué se trata y la verdad bien. En una parte nada más tuve que dejar de leer, bueno, ya lo leímos todo, ¿verdad? Puedo decir, en la escena sangrienta, creo que nunca había leído una escena así tan vívida, con tanta sangre, donde expongan todo. Bueno, yo tengo que decir que cuando estaba leyendo esa parte, me agarró un malestar, un terrible malestar, se me revolvía el estómago, estaba mareada, tuve que parar y después digo, ¿qué hago? ¿Me salto esta parte? Y si me salto esta parte y me pierdo algo importante, bueno, no es para cualquiera. Así que sí, por ese lado creo que es la primera vez que leo una escena de este tipo y lamentablemente me quedo grabada por el resto de mi vida. Espero poder olvidármela porque me perseguía después, pero no, muy bien lograda. Y de lo que me gustaría, no tengo, hablo rápido porque tengo poco tiempo, estoy escondida, pero lo que me gustaría también que hagan alusiones a esa parte mística del personaje, que no se sabía si tenía poderes sobrenaturales, que hipnotizaba, o sea, es interesante esa parte, pero bueno, estaría bueno que ahonden un poquito más sobre esta cuestión. Ah, y bueno, y otra cosita que también me quedó al pendiente es, bueno, el dilema moral que se genera también al personaje principal, tanto como a nosotros como espectadores, porque por un lado, él intuye y ya empieza a tener bastantes certezas de que él puede ser un asesino serial, sin embargo no lo denuncia, y por un lado, en principio se podría entender que es por el miedo que lo paraliza, entonces no puede denunciar, pero por otro lado, o sea, él no genera ningún tipo de acción para evitar el hecho principal, el hecho en sí, cuando él ya tiene ya bastantes pistas como para darse cuenta que es él, entonces lo deja proseguir, o sea, no hace nada nunca, ni por alejarse de él, si era el miedo lo que lo detenía, ni por evitar que él finalmente cometa los siguientes asesinatos. Entonces, eso también me quedó así como que, no sé, me puse incómoda, me dejó una sensación, la verdad, que bastante rara, bastante amarga, pero bueno, me gustaría también que alguien hable de eso. Nos vemos enseguida. Muchas gracias, Cecilia. Sí, la verdad también genera, pues a mí me generó frustración, ¿no? Que tienes bueno, los policías están ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué no van? ¿Sí? Lo que entendí es que parece como si Kenji hubiese entrado en un estado de fascinación, pues todo mezclado, ¿no? Miedo y tal, pero un estado de fascinación porque era una situación que no, pues para la que nadie está preparado, pero él, a raíz de todo ese análisis interno que hacía a medida que iba transcurriendo la noche, ¿no? Las 2 noches que pasaba con Frank, hacía un análisis de las 2 culturas, ¿no? Y entonces es como si sintiera algo de admiración por las reflexiones que Frank hacía, ¿no? Que de hecho siento que estuvo, como lo dices, bien logrado por la escena y el perfil psicológico de Frank, porque pues yo no soy psicóloga, pero si le pones ese perfil, si pones ese libro a un psicólogo, va a encontrar tela para cortar, o sea, va a lograr hacer varios diagnósticos, ¿no? Porque si había momentos en el discurso de Frank que yo decía, sí, sí, es cierto, no, pero espero yo me regreso porque aquí hay algo que me suena a manipulación. Y sí, él usaba la estructura básica, ¿no? Afirmación, razón, ejemplo. Entonces, afirmación, que
el ser humano parece que no sabe dónde está por tal cosa. Razón, bueno, eso se debe a que vive en una inocuidad, no parece tener un objetivo, tal. Ejemplo, mira a esta chica con lo de las marcas, mira lo que pasa en tal lado. Entonces, es una forma básica de consolidar un discurso para ser convincente, ¿no? Pero cuando analizas las fallas en cada una de las partes, vas a encontrar que no es un argumento sólido, ¿no? Y de eso estaba construido el discurso de Frank, lo que me pareció genial porque las bases sobre las que él soportaba su discurso, eran muy, o sea, como esa persona que es que no me es del diagnóstico, pero es ese tipo de trastorno en el que tú te sientes con la capacidad moral de juzgarlo todo, pero no eres capaz, o sea, no que no lo quieras hacer, que no tienes la capacidad de hacer introspección, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que le sucedía a Frank. Él juzgaba y para hacer un análisis externo pues se iba a lo básico, ¿no? A los parámetros básicos de moral y civilidad, todo lo que sobre lo que está construido nuestra sociedad después, pero no se veía como algo negativo, él se veía como un justiciero, ¿no? Entonces ahí va construyendo el perfil del personaje y pienso que Kenji, porque la verdad es que en Japón las generaciones más jóvenes no, no están, o sea, no sé a qué se deba esa situación. No estoy diciendo que la religión sea importante, sino que, por ejemplo, en mi país, ¿no? En América Latina, a los niños que crecen en familias que no que sean muy religiosas, pero que son católicas o cristianas o en esas religiones comunes en nuestros países, se les da ese discurso, ¿no? No, mira que eso está mal porque hacer eso es malo, porque estás lastimando a la otra persona, porque es que a Diosito no le gustan esas cosas, o es que eso, que Papá Noel no te va a dar el regalo porque eso es portarse mal. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí eso no, no, eso no se le dice a los niños, ¿no? Entonces, no sé qué sucede que muchas personas ya de 20, 30 años no tienen ese análisis, no son muy, la visión es muy individualista. Claro, no hacen nada ilegal, pero no sienten que con algo puedan herir sentimientos ajenos, o sea, no se cuestionan, ¿no? Y yo quedé, pero que muy sorprendida, ¿no? ¿Será que eso se debe a una cultura religiosa, pues las nuestras, o será que eso va más con la moral o a qué se debe, pero que aquí no lo hay así, no lo hay? Entonces, puede ser que Kenji quedó impactado, ¿no? Porque era un discurso que antes no había escuchado de esa manera, ¿no? Y también él lo dice que se sentía un poco como en el síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha cosa para analizar ahí en esa relación de ellos y en cómo el chico asimila lo que le va sucediendo, ¿no? Ok, Roberto, ¿qué opinas al respecto? Gracias, buenas noches, buenos días. Pues primero yo creo que el libro, el autor es la primera vez que lo leo. Sí, yo ya había leído a Murakami, algunos otros escritores japoneses, Kurokawa, Ogawa, Tanizaki. Entonces, creo que la escritura de Ryu no se compara con ninguna, al menos de los que yo he leído, porque ¿cómo decirlo? Es un tanto seco, directo, pero no por ello no deja de ser contundente, ¿no? Creo que los perfiles psicológicos de los personajes son muy fuertes, a pesar de que no nos da una descripción demasiado abierta. Creo que ahorita todo lo que hemos hablado es porque realmente todos lo intuimos de esa manera, ¿no? Esa parte que a lo mejor yo entendía tal vez de una manera errónea, dijera que es como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Que el propio Kenji haya sentido hasta cierto punto afinidad por su captor, por Frank,
Y de igual manera no sabe si él había dado un proceso hipnótico hacia Kenji, porque realmente lo vemos cuando él está frente a la estación de policía y esa decisión tan elongada para ver si entro o no entro. O sea, ni siquiera él mismo podía controlar sus propios movimientos corporales, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Ese temblor que en las piernas le acontecía y que no se sabía tan dueño de sí mismo, ¿no? Yo creo que ahí tengo mucho la duda de si era un trance psicológico del propio Kenji o si Frank le había hecho alguna situación, ¿no? No creo que sea algo tan fácil poder atestiguar este tipo de crímenes que aún desde la óptica del propio Frank, eh, digo, se va a oír muy feo, pero hasta cierto punto merecían no seguir viviendo, no la manera en cómo se sucedió, porque obviamente dentro de su psicología nos explica que eran personas vacías, huecas, y yo creo que es algo digo, no alcancé a escuchar toda la charla, pero yo creo que es algo de lo que comentabas, este sesgo que existe entre una sociedad que vivió la guerra y esta otra que es la de la postguerra, ¿no? Actualmente sabemos y hay estudios y digo, si lo gustan, lo pueden ver en videos de YouTube, donde se les entrevista a jóvenes japoneses que ni siquiera saben que hubo una guerra, ni siquiera saben lo de Hiroshima y Nagasaki, y es algo muy fuerte, digo, el que una sociedad borre su propia memoria es algo demasiado fuerte, pero tiene mucho que ver por esta parte del egoísmo, de la individualización tan extrema que estamos viviendo y que en algunos países, derivado de las culturas, puede ser más o menos fuerte. Digo, hablabas de la parte religiosa, por así decirlo, de Frank, pero también a mí se me hace algo muy fuerte que la parte sintoísta de los japoneses se pueda propiciar este vacío, esta adoración por el propio yo, es algo que está viendo Frank dentro de estas personas a las cuales está eh, castigando, por así decirlo, dentro de su propia eh, justicia, por comentarlo. Entonces, yo cuando llegué a la escena del restaurante, realmente hubo un punto en el que dije, ¿qué estoy leyendo? ¿No? O sea, digo, creo que también el propio autor me hipnotizó porque dije, no puedo dejar hasta aquí. Pudo mucho más la ansia de saber qué estaba pasando, porque yo por un momento pensé que Frank estaba hipnotizando a la gente para después tener solamente un evento, no sé, como un sueño, algo o turbio, pero realmente eso me motivó a continuar leyendo. No es mi estilo, no lo he leído, este escritor, perdón, este artista visual, ¿cómo se llama? Junji Ito o Junji To, no recuerdo si alguien por ahí me puede corregir, de este estilo de novela gráfica. No sé por qué, digo, yo no lo conozco y a mí me llevó a pensar este tipo de castigos, de situaciones, de imágenes, ¿no? Entonces, realmente se me hizo un libro muy fuerte. Gracias, Liber, Junji Ito. Y digo, yo no soy partidario de la obra de él, pero sí me hizo pensar en él. No sé por qué sin conocerlo, me vino a la mente esta persona. Entonces, realmente se me hizo interesante, se me hizo un libro con un final peculiar, porque hasta el final te indica por qué se le da ese nombre al libro, ¿no? Nada que ver. Y digo, alguien en el chat, no recuerdo en cuál de todos los chats, compartió una imagen de un libro con como un cómic demasiado rosa, ¿no? Cerebros y ese mero de Yoki, muchas gracias. A mí se me hizo tan falso esa portada que dije, no, espérame, por amor de Dios, no. Así no es, ¿no? Pero digo, sí se me hizo muy fuerte, porque
que yo por un momento me iba encaminado hacia esta cultura del mercado sexual. Digo, no me espanto, hay veces que uno puede aprender de otras situaciones. Esta parte donde inicia, ¿no? Con estas cabinas rodeadas de espejos que mayormente me parece que los encuentran en Holanda, y eso sí lo he leído en algunos otros libros. Pero digo, yo pensé, hola Julieta, y pensé que iba encaminado a ese tipo de lectura. Experiencias, a lo mejor mostrar ese tipo de vida nocturna, pero caray, creo que, bueno, como dicen, yo iba por oro y regresé con espejos, ¿no? Pero de mayor cuantía, entonces valió la pena conocer a Ryu Murakami. Digo, reitero, yo no nada más conocía al propio Murakami por el propio apellido, pero me animaría a leer otro libro de Ryu. La verdad me gustó muchísimo su escritura, y es algo peculiar. Digo, yo no encontré ese estilo tan cortante como otros autores dentro de la literatura japonesa, ¿no? Que te puedes pensar, perdón, ¿en qué acabó, no? Entonces, como que lo sentí un tanto más con tintes occidentales, no tanto tinte japonés. Y digo, es lógico que es este señor muy diestro, porque a final de cuentas, pues también trabaja en cine, ¿no? Entonces, realmente la sucesión de escenas creo que fueron muy visuales mentalmente por ese propio trabajo que puede tenerlo. Y ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, es que la portada también, esa portada creo que es nueva, ¿no? Creo que es del año pasado. Confunde, sí. Y del autor, sí, hay, la obra del autor va mucho con las épocas por las que él ha vivido, ¿no? Por ejemplo, Azul casi transparente fue el primer libro, el libro de su juventud, ¿no? Entonces ahí como que explota muchos extremos, ¿no? De la adicción a las drogas, que la rebeldía, que los movimientos juveniles, todo esto, que en la época el gobierno japonés, pues más o menos en la década del 60, lo vio como un problema, ¿no? Por eso la formación se encaminó a apagar esa vena política de opinión, o sea, actualmente la gente casi no participa en política. Es que tú vas a ver las elecciones que municipales y la mayoría de las personas que votan, que son muy pocas, son mayores de 50, 60 años. O sea, a los jóvenes literalmente no les interesa, ¿no? No es que sean apáticos, no es que sientan recelo, es que no les importa. O sea, es un tema que no existe. Entonces, sí hay un cuestionamiento de qué va a pasar con la política en el futuro si esa generación que elegía ya está, pues está saliendo de escena, ¿no? Está envejeciendo, ya está muriendo, falleciendo, y quiénes van a elegir, ¿no? Y bajo qué criterios, si no hay ningún tipo de opinión, formación, nada. Entonces sí para mí fue impactante porque las personas de 30, 40 años, algunas pues con las que he hablado, saben lo que sucedió, saben el proceso por el que atravesó el país, pero lo sienten como si hubiera pasado hace, ¿qué siglos? ¿Sí? O sea, como si no fuese algo que los impacta a ellos y como si estuviéramos viviendo en una sociedad muy futurista, pero a la vez se quejan de las limitaciones por la tradición. Es que es complicado. Y algo de la individualidad que hemos planteado aquí sí me sorprendió que es un país, una tierra tan pequeña y un país tan poblado, ¿no? Y pese a esto que tú sales y te mueves en la masa, ¿no? En el río de gente, no te sientes aludido, no te sientes invadido porque la gente no hace contacto visual. O sea, si tú hablas con un conocido, pues sí, normal, pero en la calle, en el tren, en donde estés, no te miran. Y a la vez te acostumbras a no mirar porque una mirada directa es entrar en el espacio del otro, ¿no? De hecho, y eso se extiende a todos los sentidos. Por ejemplo,
qué días estábamos en un restaurante y habían pequeño y habían pocas mesas y ya estaban llenas, pero una mesa grande, en una mesa grande había una señora más o menos de 60 años y llegó un joven y entonces el dueño del restaurante le pidió el favor a la señora para compartir la mesa con el joven, pero pues la mesa era rectangular y larga y ella estaba en un extremo y él en el otro. Y en un momento la señora hizo conversación con el joven, ¿no? Y mi esposo quedó anonadado, ¿no? Dijo, pero qué falta de respeto, si no se conocen, ¿por qué le habla? Y yo quedé, ¿qué acaso que le dijo? No, que cómo le parecía que no paraba de llover. Y para mí eso es tan normal, o sea, para mí eso es tan natural, ¿no? Igual en el transporte público estoy tan acostumbrada a que la gente hable, a escuchar la conversación de las personas que por teléfono, que entre ellos, entre desconocidos incluso, ¿no? Un saludo cordial, comentar cualquier cosa de la política, del clima, lo que sea. Aquí no, ¿no? Aquí no es así porque por ser tan hacinado, pues tan lleno, la forma de respetar a las demás personas es no invadiendo y esa no invasión va en todos los sentidos, físico, kinésico, bueno, entonces eso ayuda como a la alienación, ¿no? Y ese proyecto de educación completamente apático a la política y todo eso es complejo y es curioso, ¿no? En un país primermundista. Verónica, y aquí sigues tú. Hola, pues creo que ya han dicho mucho, pero a mí me gustó mucho. Creo que estoy medio loquita, pero a mí me gustó mucho. Creo que Roberto dio como que en el clavo de lo que yo pensé al leer el libro, que hay una afinidad entre los personajes. Es decir, ambos les chocan las cosas superfluas, ambos se dan cuenta de las personas cuando no son reales. Entonces creo que como yo lo vi, esa afinidad hizo y aparte la forma como vivían, porque de alguna u otra forma, pues Frank pues vivía de forma clandestina y también el protagonista vivía de forma clandestina, ¿no? Entonces ambos como que tenían ciertas similitudes y esas similitudes fueron las que les ayudaron como a entenderse e incluso a darse cuenta de que Frank era el asesino, ¿no? O sea, esa mente y ese... De hecho, cuando leí la parte donde dijo, ay, este tipo deberían de matarlo al que estaba cantando, y el otro volteó y le dijo, sí, ¿verdad? O sea, así como que, sí. O sea, sí tenían pensamientos parecidos, y eso yo creo que es lo que lo salvó. Me gustó, tampoco nunca había leído a Ryu. Me encantó la forma como lo manejó, me encantó la descripción. Lo siento, soy de mis películas favoritas es Kill Bill, soy muy gráfica, me gustan esas cosas, lo siento, pero me gustó bastante la crítica que se hace a la sociedad, a la forma, justamente como ustedes dicen, a la forma superflua con la que se está viviendo las juventudes. Y no hablo solamente de la juventud en Japón, hablo de la juventud en todo el mundo. O sea, están viviendo de una forma muy superflua, ¿no? Obviamente este libro es viejo porque pues por las descripciones que pone, quiero pensar que están como en los 90 y tantos, por creo que dijo de CDs y cosas así, dije, no, pues eso ya no existe, ¿no? Y menos en Japón, ¿no? Entonces me fui hacia eso y es una forma, y en ese momento todavía no existía esta forma de ser superficiales que existe ahorita en los jóvenes, ¿no? Esa forma de que, ay, voy a presumirte, no tengo ni un peso, pero te voy a presumir que traigo un iPhone, ¿no? Por ejemplo, aquí en México. Y sé que allá bueno, mi abuelita tenía una frase que decía, gasta como rico para que te dure como pobre. Obviamente él se vino antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es muy diferente la mentalidad, pero sí de los
que he conocido sí buscan calidad sobre cantidad, ¿no? Entonces, no es algo que ya sea solamente visto allá, siento que es algo que se ve tanto en Estados Unidos como en México, como en todo el mundo, ¿no? Entonces, se me hace una crítica muy directa a lo que es la sociedad. Sí entiendo y sí me queda clarísimo que este cuate tiene y sí hay, yo creo que Gabriel nos puede decir, si hay un trastorno donde hay una falta de empatía. Entonces, esa falta de empatía, creo que Frank la tiene, pero bien clavada. Y algo que me gustaría que me ayudaran todos es el significado que tiene al final la pluma. Porque yo me quedé así, ¿y qué significa al final la pluma? O sea, entiendo que fue como el punto de quiebre de Frank, pero sí me quedé así como que, ¿y qué más? No. Entonces, si me pudieran ayudar con eso, pero la verdad me gustó mucho el libro, sí quiero seguir leyendo más sobre él, me gustaría mucho. Y yo creo que no está tan rosa, porque aquí se ve pues una joven con los cerebros y se ve alrededor gente en la calle, la mayoría estudiantes, ¿no? Entonces, por eso digo que es ya al principio dije, pues esta portada, qué pex, ¿no? ¿Qué trae? Pero conforme fui leyendo, yo creo que sí, o sea, lo que está haciendo aquí es la crítica, o sea, la portada habla sobre esa crítica que viene dentro del libro. Bueno, es lo que yo creo, lo que yo intuyo, lo que yo pienso. Y sería todo. Sí, Verónica. Sí, yo también vi por internet, la vi. Creo que son cerebros, sí. De todos modos, sí, como uno está acostumbrado a que ese tipo de animaciones está más relacionado que con los animes kawaii y todo esto, pero sí trata de inducir la idea. ¿Qué te iba a decir? Sí, de lo del consumismo está pues por todo lado del mundo. Sí, yo recuerdo que cuando era chica que tenías que comprar ropa de este almacén porque esa era la que estaba de moda y tal. Y aquí pasa igual, claro que pues como hay más capacidad adquisitiva, pues se ve más, ¿no? Tú sales y ves a la gente que prácticamente todo el mundo, es que todo el mundo con las marcas por todas partes, ¿no? Zapatos, bolsos, todo. Incluso como aquí hay costumbre de tener varios perritos pequeños, que el perrito con el carrito, el cochecito de supermarca y el perrito con la ropa de la marca especial de esa línea de perritos. Bueno, pues cosas que no, que por lo menos yo no estoy acostumbrada a ver como importante porque pues no crecí con esa costumbre y tampoco tenía la capacidad adquisitiva para que todo, absolutamente todo fuera y que el lugar, si vamos a salir a tal lado, tiene que ser un lugar costoso, pero eso sí está aquí y sí me pareció que quedó muy bien expuesto en el libro. Vi que es algo antiguo, ¿no? Porque bueno, pues ya estamos en el 2024 y el libro se publicó en 1997, ¿no? Entonces, como lo que decíamos, ¿no? La relación de amor y odio entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Que los japoneses, que no están muy conectados con lo de la historia y tal, idealizan mucho la vida en Estados Unidos, ¿no? Principalmente, y en Inglaterra. Pero es que Estados Unidos lo ven como el país de las absolutas libertades, ¿no? Y algo que me recordaron ahorita y se me escapó mencionar, que mi esposo me dice que cuando él iba a Nueva York le gustaba ir a un barrio donde se encontraba comida diversa, pues en la mezcla entre comida japonesa y las adaptaciones de esas comidas allá en Estados Unidos, que son diferentes a las de acá, pero que en esos restaurantes trabajaban como meseros que la mayoría, casi todos eran jóvenes japoneses que habían trabajado aquí en arubaitos, trabajos de medio tiempo, de tiempo completo, pero así en tiendas de conveniencia, en supermercados, y ahorraron durante 2, 3 años para irse a vivir el sueño de la absoluta libertad y llegaron allá solo con lo básico para empezar y quedaron atrapados, ¿no? No tienen dinero para regresar y tampoco tienen familia con la capacidad de
pues se pierde el dinero o la familia no quiere tenerlos de vuelta porque ya llevan tanto tiempo allá y acá no trabajaron, no se enfocaron en una profesión, en una carrera, no entraron en una empresa, entonces van a ser como que un estorbo, ¿no? Entonces se quedan estancados allá, ¿no? Como inmigrantes ilegales. Entonces es un fenómeno social de que aquí se piensa que allá, pues allá voy y hago lo que se me dé la gana, ¿no? Y es tanto ese pensamiento de lo que se me dé la gana que incluso ciertas problemáticas sociales no, como que no las entienden, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del racismo. No es que sean racistas, sino que no, no entienden por qué decir que no me gusta esta persona racializada o no me gusta estar cerca de personas racializadas es negativo. No lo entienden. Entonces, estoy hablando de la población joven, ¿no? Entonces, claro que al llegar allá, pues se van a estrellar, ¿no? Porque hay muchas situaciones, además, ese es un ejemplo, pero hay muchas situaciones, además de esas, que no entienden y llegan allá como que a coger de lo que pueden para sobrevivir, pero en una sociedad que ellos no comprenden y que es completamente diferente a lo que idealizaron, ¿no? Hazel, cuéntanos. Ahorita que los estaba escuchando, me da de pronto, es que este libro creo que tiene mucho que ir sacando, ¿no? Lo vas desmenuzando poco a poco. Tienes mucha tela de dónde cortar. Estás todo el tiempo como pensando a qué te lleva. Y a mí me parece bastante, a lo mejor yo soy medio inocente en mi vida. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, en mi vida más joven, en donde de adulto joven, cuando de pronto este hombre, Frank y Kenji, entran a este bar y encuentran a estas mujeres, ¿no? Que se empieza a dar cuenta que están tan vacías. A mí se me hizo súper triste, ¿no? Muy triste que alguien de pronto diga, pues me voy a ir ahí a ver con quién platico. Y ahorita que tú estás hablando sobre cómo se comportan, y yo que soy un perico además, me daría muchísimo trabajo estar ahí, porque no entendería cómo no poder hablarlo, ¿no? Y si me siento sola, tener que buscar un lugar de ese tipo para poder hablar con alguien, ¿no? O escucharlo, y de esa manera además ganar dinero. O sea, capitalizar mi soledad, digamos, de alguna forma. Cuando yo, por ejemplo, ahora, bueno, yo he visto que luego hacen estos, o hay en Japón, tú nos podrás decir, esta, hay estos lugares donde incluso te puedes ir a disfrazar y ponerte así cosplay y luego ir a los bares y las fotos. Y yo siempre he pensado qué necesidad de estar perdiendo, bueno, no nada más el dinero, ¿no? Sino como el tiempo para hacer eso. Pues mejor me voy con mis cuates, empiezo a platicar y me llevo horas, ¿no? Aquí así somos, bien dicharacheros, bien, la fiesta es lo primero, ya la organizaste, ¿no? Y de pronto es muy triste ver que la sociedad, porque eso sí, creo que va dándose en diferente medida en los países, pero los chavos empiezan a hacerse cada vez más ellos, más solos. O sea, es impresionante que están hablando por teléfono y están enfrente. O sea, dices, quítate el teléfono y habla de así, o sea, ¿por qué necesitas el WhatsApp? ¿No? O sea, por ejemplo, ahora. Y ahí me da esto que tú hablabas de las marcas y todo, qué vacíos me parecen todos, o sea, esas personas que requieren traer una etiqueta con el nombre de la marca para sentirse alguien. Y eso habla de lo que les falta, de eso que te falta dentro de tu vida, que te lleva a hacer esas cosas, ¿no? Que es estar como súper vacío para solamente pertenecer a un grupo por traer una marca. Y creo que eso en cualquier lado, ¿no? O sea, y de ahí que ahora ya haya miles de clones, incluso aquí en México te dicen es el clon fulanito, tiene nombre, en los tenis clon tal, que son de muy buena calidad, y clon tal, y ese es como de segunda.
porque tú necesitas a fuerza traer la marca a la vista de lo que quieras, ¿no? Louis Vuitton, o necesitas unos tenis Converse, o el que sea, pero no todos tienen el poder adquisitivo para traerlos y seguir como esta exigencia de la moda, ¿no? Y aquí es Kenji o Frank, que empieza a ser el que juzga, ¿no? El que juzga a ellos, porque pues a final de cuentas él es el que los juzga, y es el juez y el verdugo, ¿no? Así como de tú desperdicias tu vida, tú también estás vacío. De pronto también te choquea, y creo yo que esta escena que bien dice Roberto cuando está fuera de los policías, yo cuando le estuve leyendo dije, qué miedo. Bueno, también pensé en la policía mexicana, o sea, ahí sí qué miedo, ¿no? No sé cómo sea la japonesa, pero aquí qué miedo. Entonces de pronto agarras y dices, me voy a meter a decir que este cuate acaba de matar a estas personas y yo vi todo. ¿Por qué no hiciste algo, no? O sea, yo en mi mente lo pienso así, y de pronto dices, híjole, qué difícil tener que ir a decir y mover las piernas, porque yo sí debo de... Nos vemos, Roberto. Yo sí creo que eso debe de ser muy, muy fuerte, ¿no? El tener que dar un paso y decir lo que sucede. Y también me parece un buen libro para analizar este contexto de la soledad. Creo que el otro día leí, o bueno, cuando estaba leyendo el libro, vi este rollo de la depresión en Japón y la ansiedad. Y los jóvenes allá, más del, creo que 60%, sufren ansiedad y depresión. Y de pronto dices en una balanza, a ver, son los que te ponen que son pues muy avanzados con tecnología, con esto, con lo otro, un nivel socioeconómico alto, y no tienen están todos ansiosos y deprimidos. Y cuando lees este libro y ves que una chavita que sale de la universidad prefiere irse a un lugar de estos a ganar dinero para platicar con alguien, yo digo, ay, no, tráiganse la caca, aprende, ¿no? A hablar, vénganse. Pero ahorita que tú dices del restaurante que saliste con tu esposo, yo te cuento que cuando yo estaba estudiando alemán, tenía una maestra de alemán, y nos decía que en Alemania lo más común en esa parte de Alemania, porque Alemania la dividen en varias partes, en esa parte de Alemania los restaurantes, pues no, hay restaurantes que las mesas no son suficientes, y si hay lugares, tú no pides permiso, o sea, tú vas, te sientas, es lo más normal, llenas la mesa, porque no vamos a estar perdiendo lugares, porque una viejita está solita, no, pues no. Y la gente allá es común que tú te pongas a hablar. Entonces, cuando yo estudiaba, me decían que hay una frase para como introducirte tú hablando en alemán, para que puedas dar pie a hablar, y eso es muy común. Y ahorita que me dices que allá es lo menos común, sí me da como una comparación de qué diferentes somos, ¿no? Digo, yo no estoy en Alemania, estoy en México, pero sí hay diferencia, y aquí también, ¿no? Llegas a los tacos, le dices a una, a ver, ni siquiera le preguntas, te sientas al lado en la barrita, empiezas a hacer y ya le prediste la salsa o limón y ya estás hablando, ¿no? Entonces, sí creo que este libro te da para pensar y reflexionar, y también para hacer como introspección y ver qué onda contigo, ¿no? Porque no debes de caer en estos, digo, no en esos extremos, obviamente, pero sí a veces caemos en ciertos vicios. Sí, tienes razón. ¿Sabes? Iba a comentar que Gabriel me hizo el efecto de novela gráfica porque salió de ese recuadro y entró en el otro. Es que él venía en el carro, entonces estaba abajo y entró. Sí, llegó. Sí. Y también es un fenómeno que no entendemos, ¿no? Cómo es la soledad aquí, cómo se maneja la vida, y a la vez, o sea, la soledad y el efecto de grupo, ¿no? Porque esta es una sociedad muy de grupo. Entonces,
no puedes compartir tus pensamientos, no puedes hablar intempestivamente con alguien, pero tienes que seguir al grupo. Si estás, por ejemplo, en el colegio, en el bachillerato, tienes que seguir el sistema de tu escuela. Si vas a entrar a unos clubes de actividades extracurriculares, tienes que seguir las costumbres, tienes que atender a ese sistema de senpai, ¿no? Tienes que respetar a tus mayores, incluso siendo también estudiantes, ¿no? Un año mayor ya hace la diferencia, o sea, es es mucha presión y por eso quizá se abstienen de compartir cosas muy personales con las personas allegadas, ¿no? O sea, pueden ser compañeros, pero eso no significa que sean amigos, porque hay esa relación de respeto y la crítica constante, ¿no? Es que es muy difícil. Perdón, nada más te quería preguntar, Sí. esto que decías de que, por ejemplo, no era una costumbre en Japón de estar diciendo lo bueno y lo malo, entonces, ¿cómo lo manejan en cuanto a los niños, por ejemplo? Ah, sí, los niños. Yo, pues como tengo una hija de 3 años aquí, a mí me sorprendió que, bueno, nos dicen tantas cosas de Japón y entre esas que son muy, eh, como que se abstienen mucho, como que no se comunican mucho y toda la cuestión. Entonces uno pensaría, ¿no? Que la crianza de los niños es incluso más privasiva que, o sea, priva más cosas que nosotros, ¿no? Porque si nosotros somos tan espontáneos, pues los occidentales, los latinos y los japoneses, no se supone que ellos deberían tener una crianza pues más estricta, ¿no? Pero es todo lo contrario. Yo pienso que quizás se debe a eso, ¿no? Aquí los niños son que muy libres, o sea, que demasiado, y no, tú ves los domingos, por ejemplo, vas a lugares, en espacios públicos donde hay muchos niños y es una contaminación auditiva terrible porque no es costumbre que la madre le impida al niño de gritar o le exige silencio, ¿no? La costumbre es que dejan que el niño, pues lo que más o menos escuchamos ahora un poco en el tema de la crianza respetuosa y todo esto, que el niño explote, que el niño se calme solo, se regule y la madre solamente acompaña, ¿no? Entonces, es esto, el niño tiene tanta libertad, tantos derechos, tantos espacios, todo está siempre destinado a los chicos, pero cuando entran en el colegio comienza a cortar, ¿no? Entonces, puede ser que el impacto, ¿no? Les genere como frustración. Incluso hasta el bachillerato los chicos tienen una sensación de libertad y de suficiencia es grande, ¿no? Que sí vemos que muchos chicos que se limitan a la casa y todo, pero porque sufren bullying, ¿no? Porque no hacen parte del grupo, de la masa, pero las personas que lideran esos grupos, ¿no? Los chicos populares y eso, que tienen una concepción de sí mismos muy grande, ¿no? Y luego entran en el sistema laboral y tal, los cortan de tajo. No sé si se deba a esto, pero aquí la cuestión de comportamiento es justamente con eso, ¿no? Con el sistema de grupo, porque las profesoras se enfocan mucho, hacen que los niños pequeños compartan mucho con los mayores. Por ejemplo, mi niña siempre está con los niños de 6, 7 años y entonces cuando ella hace algo que se sale de la rutina, del parámetro, de la agenda del colegio, traen a los niños grandes. Mira cómo ellos hacen, mira cómo ellos atienden, mira cómo ellos se comen todas las verduras, mira cómo ellos se cambian la ropa solos, ¿no? Y ella lo hace, pero cuando está en la casa no lo hace. O sea, es que es complicado. Es así, es con el ejemplo del senpai, ¿no? Del mayor, que los chicos funcionan. Pero las madres que crían en soledad, pues que la tienen más difícil, ¿no? Porque no pueden frustrarlos, no pueden exigirles, no pueden, pero tienen que enseñarles a comportarse. Es complicado. Sí, 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 sí. Cuéntanos, Gabriel. Perdón, no sé perdón, No no hay sé problema. si terminaste en pregunta ahorita tu comentario, me distraje un segundo. Es que, bueno, ¿de qué hablo primero? Ah, de la novela, no, creo que está de más decir la parte que me gustó.
me gustó el estilo de este cuate. Digo, literariamente no tengo muchas referencias. Leí el año pasado Tren Bala, leí a la mitad del otro anterior porque sí se me juntó la chamba, pero pues sí, llevo muchos años siendo fanático de los animes, ¿no? Incluso me llamó la atención hace como 3, no, yo ya tiene más, yo como con 4 años, estaba muy, era así que de los animes que estuvieron de moda ese año, que era uno que justamente hablaba como, obviamente de una cuestión psicológica fantástica, de ficción, de que hablaba de esto de conectar, de hacer conexiones con el otro, ¿no? Y creo que por ahí en ese año también, bueno, como un año antes había salido Mirai Nikki, que era diario de mañana, que dentro de toda la fantasía y locura que traía, también tocaba como fuerte ese tema. Y sí, incluso le comentaba a Hazel que me llamaba la atención que tuvieran tan marcado esta situación del hacer contacto, ¿no? Bueno, del conectar, pero en el sentido psicológico, ¿no? O sea, de hacer empatía, pues, con el otro, ¿no? Que estuviera como en boga el tema, ¿no? Obviamente, pues esto aquí pues veo que ya no era nuevo, ¿no? Pues este es del 90 y tantos y pues ya estaban ahí hablando de estos temas. Brinco tantito a la cuestión del libro, no voy a hablar de todas mis perversiones y anécdotas que me sucedieron en el servicio social. No, que aquí ya sabe que yo tenía 2 compañeros en el servicio social que eran de cada 8 días ir a estos bares aquí en Puebla, ¿no? Porque fue ahí donde hice el servicio. En México. En Puebla, bueno, en México, en Puebla, que es un estado de aquí de México, ¿no? O sea, incluso era el grado que van estos cuates a esos lugares que un día caminando en la calle una chica de ahí reconoció a mi compañero y lo saludó como si fueran amigos de escuela, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? Y obviamente, cuando llegamos a este tema del bar, pues ahí ves como paralelismos que dices, bueno, al final de cuentas, perdón, le voy a decir como lo pensé, aunque no sea la frase más correcta, pervertidos hay en todos lados, ¿no? O sea, bueno, pero bueno, sí, obviamente por otros lados, pues hay cosas muy, muy diferentes, ¿no? Yo la neta es que me esperaba el final acá de la masacre en Texas, bueno, o sea, de un final completamente gore, y sí se me hizo así como muy, light el final. Digo, por otro lado, lo agradeces porque después de la otra escena del bar, bueno, uno que sí tiene la imaginación fuerte, dices, ay, no, sí, bueno, qué bueno que acabó así. Del perfil psicológico, creo que el cuate hizo su tarea y es lo que, o sea, plantea bien un personaje en esta teoría de que los asesinos seriales, hay una trilogía de los que describieron unos del FBI en Estados Unidos de los asesinos seriales, que es que hay daño neurológico en la infancia, ya sea por un golpe, por alguna enfermedad. Está este rasgo del maltrato animal, o sea que si no propiamente matan animales en la infancia, sí los maltratan. Y se me acaba de ir la otra. Todo el camino lo venía pensando y se me fue la tercera, ¿no? Pero bueno, aquí pues lo ves, ¿no? O sea, Frank se supone que tiene un daño neurológico siendo niño, hace lo del cisne que le degolla el cuello, y pues obviamente, pues no cabe duda que pues es un asesino serial, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ese es el cute con Kenji, ¿no? Que se da cuenta de que está ante un asesino serial y de ella viene todo su miedo, ¿no? Obviamente, pues es tiene un trastorno de personalidad entre narcisista y entre antisocial, pero pues, obviamente está exagerado, y tiene ahí otras, pues al final de cuentas parecía que está en un brote psicótico y que está haciendo ya de plano ¿cómo se llama esto? Bueno, una psicosis, ¿no? Donde está ya en contra de toda la humanidad, ¿no? Por decirlo ya en pocas palabras. Es que ya
martes a esta hora ya mi cerebro ya le cuesta. Pero bueno, no sé si en algo les haya ayudado el comentario. Sí, sí, como dices, parece que hice bien la tarea porque como que da un hilo en la historia de Frank que parece coherente, ¿no? Y también interesante. A mí me pareció interesante cómo explica brevemente la infancia de Frank y que fue víctima de estos experimentos neurológicos, que lo metieron a terapia de choque y un montón de cosas, que le quitaron un pedazo de cerebro. O sea, yo qué cosa tal le parece que Frankenstein esto. Y otra cosa que quería decir, ya que dijiste el comentario de que hizo bien la tarea, ¿cuántos libros de masacres o qué tuvo que haber leído el autor para saber eso del corte, no? Porque en la escena del bar, que bueno, que lo corta de un lado al otro, pero que no salpica, que no deja rastro de sangre, o sea, yo que yo iba leyendo y me iba medio que desmayando y me reincorporaba y seguía leyendo. Y, o sea, es como si Frank tuviera en su cabeza, así como vemos los cuadros de cómo hacer el corte bovino, ¿no? Así, pero con el ser humano, ¿no? ¿Qué tuvo que leer el autor para documentarse así? ¿Existe ese material o hace parte de algún detalle de la imaginación? Bueno, qué cosa sangrienta, pero quedó bien montado, ¿no? O sea, sí tuvo que hacer bien la tarea. ¿Qué otra cosa dijiste que me llamó la atención? Bueno, ya lo iré recordando. Sebastián, creo que alzaste la mano. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, no, aún no he terminado el libro, me queda 87%. Me resultó un poco, me hizo recordar un poco el pasaje, justo esa escena del bar, me hizo recordar bastante no tanto al Marqués de Sade, sino también a ese juego del escritor de ir a lo morboso para describir en realidad subrepticiamente, o sea, por debajo, en realidad, la crítica social de lo que estaban mencionando todos. También me acordé de Saramago con el ensayo sobre la ceguera cuando estaban en el manicomio. Me hizo recordar un poco también esas descripciones de lo que pasaba y de lo aterrador que estaba pasando. Este, lo que noté sí es eso, un poco de eso, la soledad, es cómo el libro te refleja en la sociedad japonesa lo que es la soledad y cómo en realidad se ve, es irónico porque viven en soledad y viven en comunión a la vez. Y recuerdo una vez que estando en secundaria me dijo una profesora de filosofía que la gente que hablaba de las maravillas de Japón y cómo en realidad, maravillas, comillas, ¿no? Cómo en realidad cómo no se peleaban entre todos, porque eran millones y millones de personas viviendo en un lugar muy pequeño para la cantidad de personas que había. Y mencionaban también la época de las guerras civiles que habían y cómo con el tiempo, al escasear alimentos y recursos, tenían que tener comunión si querían vivir todos, porque si no era una constante lucha y pérdida de personas. Entonces la mejor manera de subsanar eso era vivir en comunión. Entonces no te metas con el otro. Vive y deje vivir sería un reduccionismo. Y entonces, como esa regla se mantuvo en el paso del tiempo y, y fue siendo esto que es ahora, que es no tengo ni idea, no miro lo que hace el otro, vivo mi existencia y tal. Y la soledad que el del personaje en realidad ya él menciona que tiene una pérdida infantil, que es la pérdida del padre, también menciona esto que me acordaba de lo que mencionabas vos de los baby boomers. Yo no lo ubicaría a él como baby boomer, sino el padre, que el padre era viajante, viajaba todo el tiempo y pocas veces lo veía, y después murió y lo perdió a los creo que 6, 7 años, no recuerdo bien la edad, y ahí tuvo como una carencia afectiva. Y justo también mencionaste ahora hace poquito de que las madres, estando solas, como que sufren más a la hora de criar a sus hijos, y más enfatizó lo que pensaba este personaje Kenji, que en realidad no quería ir a la policía, sus cuestiones morales no pasaban por denunciar a alguien, a un asesino, sino por qué pensaría su madre, porque sabe que no tengo licencia y trabajo en esto, y mi madre piensa que estoy preparando
mis estudios para entrar a la universidad o no sé, algo distinto a lo que es esto. Esto es la plata fácil, es el dinero fácil, así como las chiquilinas salen de bachillerato y buscan el dinero fácil. También para apañar un poco la soledad y para obtener dinero fácil y no estar subsumidos a la presión social que implica tener que estar, esforzarse y dar todo de sí para obtener dinero a cambio. Eso me quedé, entonces ahí se nota y se percibe cómo la sociedad y la comunidad te presiona desde el vamos. Por ejemplo, vos mencionabas el caso personal de que desde la estructura desde Latinoamérica, bueno, te hablo, es cómo la crianza y los valores se parten desde la casa y cómo en realidad eso se pierde. En Japón es distinto, se hacen desde el colegio, desde las instituciones. Y a su vez denuncia a la policía. Porque así hay como un miedo, una, las instituciones son como una opresión, te oprimen, te demandan y a su vez le tienen miedo constantemente. O sea, te amoldan para adecuarte a la sociedad y a su vez te oprimen. O no tenés miedo de ir a denunciar porque, no sé, sentís la vergüenza. Y a su vez hay vacío. Ahí está el vacío también, porque creo que si de la familia no parte ningún valor ni nada, y en realidad te lo imponen desde afuera, es como que ahí está el sentido de vacío o la carencia afectiva, ¿no? Y tal, luego lo de Frank, no analicé tanto, analicé más en realidad es como que a Frank lo veo como alguien que viene de afuera, sacude el avispero y muestra cosas y te invita a cuestionarse cosas de la sociedad misma que hay ahí. Kenshi pasa a hacer eso. Kenshi no es una persona que vive sola. Kenshi no es una persona que no va a ese lugar porque realmente necesita suplir las carencias de algo. Al contrario, él se beneficia. Es más, Kenshi, uno piensa que es un personaje con el cual empatizarías. Al contrario, a Kenshi yo lo veo como el mesero o el bartender que estaba ahí viendo cuánta plata le podía sacar a Frank y a él por estar con dos chicas hablando y que las gurisas coman algo y toman algo. Pasó una hora, tenés que pagar como más de 10.000 yenes solo por estar hablando con alguien. O sea, imagínate lo retorcido que es la cuestión o las reglas, cómo están armadas ahí en esa sociedad, que a vos tenés que estar pagando plata para tener que estar hablando con alguien. Y estar en un lugar en el cual vos puedes consumir, comer algo perfectamente, pero ya por el solo hecho de tener que elegir a alguien. Y como que armás la historia que vos querés, no es que se va dando, y eso implica un valor monetario. O sea, es loco. Es como que te parte la cabeza lo mirás desde Occidente, ¿no? Y esa es la visión que ellos tienen de la libertad. En realidad, claro, acá no se paga nada, acá vos podés estar libremente. Pero pasa por ahí, más allá salgo, ¿no? De la parte esa que te puede chocar de la lectura de cómo cortan, de la parte grotesca que es el asesinato. Y me parece que hay otras lecturas interesantes que te deja el escritor como para disparadores que te tiran de la sociedad y de lo que comentan. Y un poco lo que dijo Roberto, si no me equivoco, sobre Junji Ito, que en realidad son como medios curiosos, siempre medio morbosos a la hora de ver y infligir dolor. Y bueno, imagínate el personaje Mr. Children, no sé si se llamaba el personaje que estaba con la chica número 5, que también murió con ella, el loco se estaba riendo de la muchacha que le estaban infligiendo dolor. Entonces imagínate qué desquiciante es todo, el tipo con estar simplemente, imagínate, estás en la misma situación que la otra persona, no tenés empatía, la otra persona te está matando y vos te estás como divirtiendo de la situación del otro. Es como que hay una carencia de empatía también que vos decís, ¿cómo se perdió hasta eso? Está interesante el libro, digo. Creo que tienes que leerlo más de una vez, como para hacer varias lecturas. Con Saramago me pasó eso más allá de cómo escribe él, de la manera en que escribe, es como que el releerlos te tira disparadores de cosas, como que, mira, esto no lo vi,
siento que este libro podrías leerlo perfectamente una segunda lectura y verlo. Y no creo que tuviera tanta certeza Kenji de que él era el asesino. Él simplemente no le cuadraba y no le cerraban cosas. Porque él tenía armado gente que venía a estos lugares y el tipo del Ganji viene acá, hace esto, y este tipo como que no me cuadra, me tira cosas que no me cierran. Inclusive se lo planteaba a la novia, se lo planteaba a los compañeros de trabajo que tenía ahí o colegas del barrio y dudaban o tenían, inclusive la primera noche era todo así y en la primera noche es como que se abre Frank, como que lo tantea y lo prueba. Entonces diciendo, ta, un poco lo que decía una otra, que no sé quién era que estaba acá, si era Verónica, no recuerdo bien, que decía, se complementaron o se como que estaban en la misma sintonía. Entonces ahí se pudo abrir, mostró lo que era la faceta oscura de él y después mostró también otra faceta interesante que estoy leyendo ahora, que es de su infancia. Creo que me fui un poco, me extendí un poco, no sé si capaz que todo medio disparatado, pero más o menos esa es la sensación de que me dio el libro. Nunca había leído, la verdad, Ryu Murakami. Sí vi, me dio la sensación de estar en ciertos aspectos, por lo menos en ese aspecto de la crítica social, de trasfondo, es como leer al Marqués de Sade, que también como que tira cosas. Por ejemplo, yo ver a Kenji como uno más de esta gente que, bueno, vive su vida por fuera de las condiciones que imparte la sociedad, pero ilegalmente, ¿no? Y ta, creo que dije demasiado. En fin, ta, gracias. No, sí, fue interesante que tocaste algunos puntos que no habíamos tocado. Por ejemplo, lo que dijiste de la reflexión que hace Kenji sobre la madre, ¿no? De que le preocupa más que la madre se entere que no estaba haciendo lo que se supone debía estar haciendo. Lo que sucede con la sociedad japonesa es que todavía el rol de la mujer está terrible. O sea, yo llegué aquí y sentí que había viajado al pasado unos 40 años porque la mujer se casa y ya después se convierte solo pues en la reproductora y para los hijos en la solucionadora. O sea, no hay una imagen muy emotiva, muy de familia respecto de los hijos con la madre, porque para los hijos la madre es quien está en casa resolviendo las cosas domésticas. ¿Sí? Incluso Kenji dice, muchos de mis compañeros golpeaban a sus madres, por lo menos yo nunca lo hice, ¿sí? Y aún así vemos que no es el hijo modelo, ¿no? Complicada la situación. Ah, y lo que decíamos de los baby boomers era sobre el autor, ¿no? Que el autor nació en 1952 y en comparación con los baby boomers norteamericanos, porque vemos el debate de amor y odio entre Estados Unidos y Japón, en el libro representaron los personajes de Kenji y Frank, vemos que la generación baby boomers de Japón, pues los primeros que nacieron les tocó duro porque fue después de haber perdido la guerra y tal, y bueno, todo ese sentimiento se vislumbra en la obra de Ryu Murakami, ¿no? No solo en este libro, sino en otros que él escribió en su época joven, porque ya en 1997, pues Murakami ya era un hombre hecho y derecho. No sé si Julieta y Patia quieran participar antes de acabar la reunión. ¿Qué opinan, chicas, de lo que se ha dicho? ¿Qué opinan del libro? Sí, Hola, hola. pues yo el libro, les voy a decir, yo vengo de leer puro literatura japonesa muy rosa, entonces nunca había leído algo de este estilo y sí me asusté, la verdad. Ya escuché que a muchas personas sí les gustó mucho, pero yo soy de que todo me lo imagino y sufro. A mí no me pueden contar de que alguien se hizo una cortadita porque yo ya me duele y sufro. Entonces, pues cuando empecé a leer, como ya les comenté en un mensajito, yo pensaba que iba a ser algo así como agua para chocolate, algo que nos iba a hablar de la cultura japonesa a través de recetas, algo así esperaba. Entonces empiezo a leer y digo, bueno, no, parece que nos va a hablar de una faceta de Japón que no, pues, que no se conoce mucho, no se habla mucho.
se me hizo interesante y de repente voy entrando y nada, o sea, no venía nada de, de recetas y sufrí muchísimo en la escena del bar, muchísimo. Pero no solté el libro. Lo que quiero decir que me pareció una narrativa muy buena la del escritor. Me transmitió también la ansiedad, la angustia de Kenji de cada vez que veía esos rasgos raros en Frank. Y, ay, me daban ganas de gritarle, corre ya, Kenji. Me gustó mucho también el ver esta faceta, como les digo, de Japón en cuanto a la soledad. Qué triste se me hizo el que se tenga que pagar por platicar, como lo han mencionado ya Sebastián, Hazel también lo mencionó, y no recuerdo si Yoki. Pero este tema de la soledad, yo he leído en otros libros acerca de la prostitución, sobre todo en Corea, que más que pagar por ese contacto sexual, pues los soldados o la gente recurría a contratar a estas mujeres, pero por tener con quién platicar, con quién desahogarse. Entonces, pues yo siento que aquí en este barrio era desde platicar al contacto sexual, pero por esta búsqueda de intimidad. Entonces, qué fuerte este tema de la soledad. Y, y pues me gustó mucho cómo escribió. Sí leería más de él porque digo, ya, ya sé a lo que voy, ¿no? Entonces, sí leería, pero, ay, a mí sí se me hizo fuerte, como les digo, yo no estoy acostumbrada a leer mucho de este género. Y no sé si me dijeran, ¿a qué escritores quieres conocer? Pues se me vienen muchos a la cabeza, pero Ryu Murakami, ay, me daría miedo, siento que, que iba a salir con un cuchillo o algo así, entonces, no sé, no sé, pero y el final, la verdad, yo sí agradezco mucho que haya sido así tranquilo, porque yo sí estaba como a la expectativa de que, ay, no, que no mate a la novia o que no mate a Kenji. Sentía esa incertidumbre y cuando ya se terminó, bueno, no voy a decir el final por Sebastián, pero agradezco que haya sido algo tranqui. Y muchas gracias, Steffi, porque yo no había escuchado de este libro, entonces que lo hayas propuesto, pues me hizo conocer algo diferente. Gracias. Sí, no, muchas gracias a todos por entrar aquí en la lectura conjunta. Sí, al final yo pues tampoco voy a ser muy explícita, pero estaba así de que esto se va a convertir en una masacre, pero finalmente no. ¿Y Patia? Hola, buenas noches a todos. Pues rápido, porque ya dijeron muchas cosas. Ese es mi primer libro de literatura japonesa que leo. A mí realmente siempre me ha costado como adentrarme a esta literatura porque pues es otro mundo y otro vocabulario, siempre lo había postergado. Y justo estaba viendo una serie que se llama Tokyo Vice y que justamente maneja este asunto como del periodismo. De hecho, está basada en un libro que remite a una historia real, ¿no? De un norteamericano que se vuelve periodista en Japón y que entonces anda ahí descubriendo asuntos de la mafia. Y algunos términos que menciona el libro, pues ya se me hicieron como familiares justamente por la serie. Este, mm, Así que ya no me fue una sorpresa el asunto de la prostitución, porque veo que a partir de la serie que es algo como muy organizado, ¿no? Muy clasista y pues a partir de lo que tengas, pues es lo que puedes comprar. Em, Me gustó mucho cómo está estructurado el libro y la verdad es que parecía como que no iba como a nada y de repente aquel asunto se pone en tensión, ¿no? En el clímax y me sorprendió, se los juro que no esperaba la imagen de la escena del bar. O sea, fue así como ¿de qué están hablando? O sea, que me perdí, que salté. Y me gustó bastante, entonces ya la verdad quería entrar a escucharlos, y entonces no lo terminé, así que ahorita he andado bajando el volumen para que no me spoilen, porque me falta pues ya el último capítulo para ver el desenlace, pero me gustó que, por ejemplo, el personaje es como muy intuitivo desde el inicio, ¿no? O sea, entre intuición e inferencia, y eso me gusta, porque además lo tiene un hombre, generalmente luego hacen estos sentidos para las mujeres, y entonces él como que no sabe qué está mal, pero ahí va, y eh, pues la otra cosa que decían sobre el generar esta escena del bar y el leer y generar el terror y la psicosis,
bueno, pues sí me pareció bastante bueno. Pues yo también, yo creo que no estoy como muy bien porque me gustó cómo me sentí la adrenalina que fluye con esta escena media macabra, bueno, totalmente macabra, pero justamente es lo que me agrada porque quiere decir que el escritor es bastante bueno, que lo logra, ¿no? O sea, cuando un escritor me hace sentir estos asuntos de manera tan profunda, ya sean sentimientos buenos o malos, me parece que ya logró el cometido del libro. Entonces, pues, muchas gracias por esta recomendación. Estaba revisando ahí la lista de todos los libros que hay. Espero seguirme uniendo a las lecturas porque son libros cortos, también eso se agradece, excepto el de Murakami, que es a 2 meses y que la verdad, como ya leí un cuentillo de él, no es algo que sea de mi agrado. No sé si lo voy a leer, la verdad es que no es de no me quedó buen sabor de boca, pero bueno, voy a ver qué pienso de aquí entonces. Muchas gracias. Sí, no, gracias a todos por participar, a los que todavía estaban leyendo el libro, no lo habían acabado, pero decidieron entrar a la reunión. De veras que estas reuniones son buenas, enriquecedoras, cada uno da su opinión y una perspectiva que el otro no, pues en la que el otro no se enfocó, eso construye nuestro debate y los espero en las siguientes lecturas. Ya en marzo vamos con algo súper tranquilo, La Dependienta, que es más como costumbrismo japonés, se puede decir, una chica que trabaja en una tienda de conveniencia. Entonces, ahí quienes deseen, vamos a continuar con el grupo y pues muchas gracias a todos. Qué bueno que les haya gustado el libro, que no les haya, pues que les chocó, pero que fue, como lo dices, el autor logró atrapar al lector incluso describiendo eso y que quedó bien logrado muchos de los asuntos que trajo a colación. Bueno, que también me encantó el libro. Entonces, así cerramos por ahora. Después voy a publicar la reunión para que puedan verla toda desde el principio, o si quieren reforzar o opinar más en el grupo. Todo es muy bienvenido. Gracias, chicos. Los dejo para que puedan descansar. Gracias, buenas noches.